Don't worry, Maria is a professional. She's done I this know. already 5 times with us. Greta Garbo. But I know, Ma, that you're a little nervous. Well, And you've never done I'm this not before. used to. I try to help my son. Yo trato de ayudarlo a él en lo que él me pide porque es mi hijo y no le voy a decir no. Te voy a decir una cosa que me pasó, lo puedo decir. Sí. No, él no está filmando, creo que no. No, Okay. you're not filming, right? No, Era contestarle lo que ella dice. she's just telling me. You She's take it gonna off. tell me something. Take it off. Don't put this on. No, No, you can put it on, no, what I say. no. Yo iba a la iglesia, siempre he ido a la iglesia desde que yo me casé. Antes no. Pero yo era así, porque tenía miedo a decir una palabra incorrecta, porque nunca para mí ponerme un micrófono, jamás tenía pánico. Y iba por muchos años a la iglesia, solita me sentaba allí con la niña y mi mamá. Que en paz Eso era descanse. cuando empezamos. Y entonces me vino una señora que ya conozco, ahora es mi amiga, es íntima de tantos años, y me dijo a ella, yo quiero que vayas a dar un testimonio, en la iglesia tenemos un retiro. Yo ni iba a eso, yo iba a la iglesia y venía para la casa. Y yo tenía un pánico que no podía pensar que iba a enfrentarme a las personas, ponerme frente a ellos. Entonces le dije a mi mamá, tú sí que puedes hablar porque tú tienes cosas tan lindas. Es verdad, mi madre para mí es una santa. Tú sí puedes ir, pero yo no, yo tengo miedo, yo no sé lo que voy a decir. Y había un obispo que se llamaba el padre Graciano, que se nos murió, pero era obispo en la iglesia en ese tiempo. Y le dije, padre, y mi mamá dijo, no, vas a ir tú, porque a ti te escogieron sin tú pertenecer a ellos. ¿Por qué te han escogido a ti? No sé. Pero tú tienes que ir, pero yo no voy a ir a coger un lugar que a ti Dios te ha dado, porque tú no has buscado esto ni nada de eso. Como no he buscado esto tampoco. Y entonces, yo no ese día, dieron la misa antes de ir al retiro, yo ni oía ni lo que el padre decía, ni nada, todo rezando todo el tiempo, porque no me iba a atrever, yo sé que no podía. Entonces hablé con el obispo y él me dijo a mí, mira María, te vas a sentar al lado mío y cuando te llamen tú vas a ir. Y tú verás que no va a ser tú lo que va a hablar, va a ser Dios que te va a seguir. Y entonces yo fui para allá, yo no oía ni lo que decían los que se entrevistan primero, no sabía de nada, estaba yo cuando vaya allí. No te podías concentrar en nada. En nada me podía concentrar. Me paro y empiezo a hablar. De verdad, me concentré como dijo el obispo, habla, yo estuve hablando como media hora seguida. Y después no la podían callar. Y después no me podían callar, pero dije todo. Yo sé que cuando yo volví a enfrentarme a todas aquellas personas que estaban, todo el mundo lloraba. Y desde esa, María habla en cualquier parte. He hablado con 500 personas en el lugar cuando mi esposo, antes de morir, hablé para hablarle a él. Y habían 500 personas. Yo me estaba ahí, me sentaba como si nada. Y igualmente lo hago ahora. Si hablo bien, yo sé que no puedo hablar correcto porque yo lo que tengo es un 3er grado. Es imposible hablar correcto, pero sí, cuando estoy delante de un micrófono, le pido a Dios, dame tus palabras, porque las mías son muy pobres. Y así es que perdí el miedo. Mi mamá era amiga de una monjita de Ponce, que es un pueblo donde mi mamá, es un distrito, pero también es una ciudad de Ponce. Y la monjita escribió un libro, ella misma lo escribió y la iglesia lo publicó de un acto de caridad que ella hacía con los niños destituidos por las calles. ¿Sabes? Como a veces están los niños realengos por las calles que no... Entonces, yo lo he recogido entonces un poco, ella esa monjita hizo una caridad con esos niños y los médicos en el hospital le dijeron, Sor, fulana de tal, usted tiene que hacer un libro. Y ella escribió un libro que se publicó y los Puerto Rico lo compraron. Yo lo tengo en mi casa. Y ella le hicieron esa pregunta, ¿y cómo usted escribió ese libro? Y ella dice, es que yo no escribí el libro, fue Dios que escribió el libro. Así me ha pasado a mí, no tengo libro,
Sí. Pero sí muchas veces he pensado en eso. All right, beautiful. Did you So, film all this? I filmed it all. I don't know what you guys were talking about exactly, but I'm just gonna get Oh close my to you, God. Mama, because we want to be able to speak into the microphone. Yeah. So we're gonna get started. Gracias, gracias. So everybody here, you all know who everyone is. We are here, of course, with my mother. Say hello, Mom, to the audience. Hola. And today, of course, we're here with Maria Neto, the beautiful matriarch. And we thought today to get Maria's story completamente en español because this is important oral history. This is very important for the future. And we wanted to get Maria in fully comfortable in her own language telling the story. So my mother's gonna basically conduct the interview using questions that I give, and then the conversation will be in Spanish. So, Mama, Sí. and of course, Maria, I know you'll understand what I'm asking too, but before we get into the Son of Sam stuff, I'm very interested in the history, how the Neto family came to Yonkers, when did they come to this house, you know, just a little history of the family before we get into the tragic events of the late 70s. Él está interesado en saber la historia de cómo la familia Neto llegó a Yonkers y el proceso que tuvieron que pasar para llegar a este sitio, comprar la casa. Él quiere saber la situación en ese tiempo de cómo el señor Neto y la familia Neto llegaron aquí. Para mí será un placer poderle decir mi historia, porque hace muchos años siempre escribo pedacitos y pedacitos, pero tengo mucha falta de ortografía porque yo lo que tengo es un 3er grado, por X razón, y me es muy difícil cuando empiezo a escribir y después yo misma ni lo entiendo. Le doy muchas gracias a Dios, primero que nada, porque Él sabe lo que pasó la semana pasada. Yo iba a un retiro y fui. Y era para eso. Pero por X razón, el que venía a dirigir estuvo mucho tiempo hablando, no hubo espacio para mí, y yo le dije al muchacho que estaba organizando, no te preocupes por mí, que Dios siempre me buscará el lugar que quiere para hablar de mi vida toda. Espero que les guste escucharlo. So, what year did they buy this house? Eso no me... Perdón. Go ahead, Mom. Gracias. Eso no le puedo decir exactamente, pero sé que yo tengo... voy a cumplir 68 años y mi hija tenía, cuando compramos esta casa, como unos 3 años o menos. 86. El 86 creo por ahí. ¿No? So, what year? Yo tengo 86. 7, ¿no? Ah, verdad. She's 1 year older. Yo nací en el 34. And what was the neighborhood? Tell us about the neighborhood when you moved here. El vecindario, ¿cómo era el vecindario El vecindario, en ese tiempo? yo era muy feliz porque era muy tranquilo y me parece que mi esposo y yo habíamos encontrado el lugar perfecto para criar a nuestra hija y nosotros vivir felices. Y lo fuimos, muy felices. Pero todo tiene un precio algunas veces. And what did Joaquin Neto do for a living? And what did Maria Neto do for a living? ¿A qué se dedicaba su esposo? Mi esposo en Portugal trabajaba en la aviación, era mecánico de aviación y un portugués muy guapo. Bueno, vino aquí a conocer sus padres estaban aquí y vino a conocer a este país porque él tenía que regresar atrás por el ejército y que él estaba tenían que regresar. Pero nos enamoramos los dos y en 3 meses nos casamos. Pero qué felices fuimos, trabajando los dos. Este país es una maravilla, porque el que viene aquí, a este país, con salud, si no tiene salud,
no hay nada. Pero vienes aquí con salud y quieres trabajar y quieres llegar a donde tú querías llegar en tu país y no has podido, porque eras pobre, que van a ver las situaciones de la vida, cuál fue, porque si no en Cuba también te podía organizar en esos años. Pero como había que mantener la casa, nosotros trabajábamos para mantener nuestra casa y hicimos una casa en Cuba. Así que llegamos aquí a este país y mi esposo y yo en 3 meses nos casamos. Pero fue hermoso, porque nos calentábamos con una cocina de hierro. Él no tenía dinero, ni yo tampoco, pero teníamos mucho amor uno al otro. Aquí en esos tiempos nadie nos daba coat y cosas para abrigarse, porque pocas personas tenían, a no ser la gente que podía. Pero no estaba la gente que venía, pasaba, se quejan ahora, no saben lo que es trabajo. Nos calentábamos con una cocina y éramos felices. No hace falta el dinero para ser feliz. Se hace falta amor. Cuando se tienen amor, se abrazan, se quieren, no tienen ropa, se ponen la que tienen y qué felices éramos. One thing I'm curious about is, Maria, you grew up in Cuba. Please talk about Fidel Castro. Yo lo conozco personalmente porque él iba al frente de mi casa a hacer meetings, a hablar con las personas y poníamos sillas afuera para ir a hablar. Era un hombre maravilloso como hablaba. Ténganle miedo al comunismo porque da miedo ver las cosas que pasan. Se presentan una cosa que no existe. Te presentan que todo el mundo va a tener educación, cuyo es lo primero que hacen. Y la persona está quiere aprender. Y a los que tenemos que trabajar no podemos. Y entonces te ofrecen todo el pan. Es como el diablo. Te ofrece el pan, como le hacían a los niños. Una de esas fueron mis sobrinas. Le tapaban los ojos y le decían, pídele el pan a Dios. No lo vas a ver así, le tapaban los ojos a los niños. Después lo quitaban, pídele el pan a Fidel. Y ahí mismo te daban el pan. Ese es el adoctrinamiento que tienen. Esa ley de ellos va primero que no hay ese Dios. Te quitan a Dios. Donde quitan a Dios nos quitan todo. Somos peor que los animalitos. Eso le digo y se lo digo a todo el mundo. Pónganse en las manos de Dios y verán que donde quiera que van a triunfar. Lo que me ha pasado a mí. Mom, if you have any follow-up questions, please ask. So, what did Maria do here for her living? No, cuando Para vivir aquí, sí, en este país. Sí. Pues que llegamos como llegan todos los inmigrantes. Yo vine en el 1958, antes que Fidel. Y hasta en ese tiempo, yo enseguida siempre pensé, yo sabía, no sé por qué desde niña, que yo tenía triunfo. Pero al no ir así a la escuela o no poder ir, me era muy difícil alcanzar ese triunfo. Pero siempre lo soñaba. Yo no me soñaba quedarme así en una cosa así. Y mi hermana me trajo para aquí, para Estados Unidos. Y me casé a los 3 meses, pero enseguida que llegué aquí, cuando llegué aquí, inmediatamente estaba trabajando. Era como, no pasó el mes para yo tener trabajo. Fui a trabajar cortando hilo. Y yo iba con unos tacones muy altos que traía de Cuba. Y cuando empecé a trabajar me pasé el día entero trabajando y después iba con ampollas para la casa. Porque trabajar así de pie, pero yo era muy bonita, yo me creía bonita. Y mi mamá me lo hacía creer también, que yo era muy bonita. Entonces, ¿qué pasó? Trabajaba cortando hilo, pero siempre allí quería triunfar. Pero el triunfo fue que me casé y conocí a mi esposo allá y vine para acá y después me fui a cortar a otro lugar hilos también. Y es lo que lo ponían aquí porque era lo más fácil de aprender, ¿no? Con la tijerita cortando hilo. Mas yo tenía que aprender. Entonces iba por la noche, trabajaba de día. Y por la noche me iba a la escuela a aprender las máquinas de coser de taller porque aquí había mucho trabajo. Aquí había trabajo donde quiera. Aquí en esta
en esta ciudad de Yonkers había muchos centros de manufacturación. Sí, señor. Y una escuela para aprender, que es esta que está acá arriba, no sé cómo se llama, cerca del donde está era el General Hospital antes. Ajá. Ahí había, la escuela esa que hay ahí, detrás, ahí tenían todo de taller para aprender las máquinas de coser, porque habían fábricas donde quiera. Pero en esos tiempos siguió pasando y sacaron los trabajos de aquí. Y eso fue, bueno. Pero bueno, aprendí las máquinas, inmediatamente me metí en una fábrica a coser, mas no fue fácil porque yo dije que sabía para que me dieran trabajo. Me lo dieron, yo hacía los vestidos, pero siempre venían equivocados y me dijeron, me sacaron, tú no sabes hacer lo que estás haciendo. Pero yo sabía que iba a vencer y me fui para otro trabajo y después así aprendí, después están pasando los años y aprendí a coser en las máquinas, aprendí a hacer todo lo que había en el taller, lo aprendí, todas esas máquinas grandes que habían de poner bordado, todo eso lo aprendí. Pero iba a la escuela, seguía yendo, iba a la escuela a aprender peluquería. Abrieron la primera peluquería en Yonkers, que se llamaba Angelos, creo, no sé, era un parecido, porque hace muchos años. Y entonces fui la primera estudiante de esa escuela. Y entonces ahí aprendí a ser peluquera. Todo lo que había más bien era en italiano, porque por aquí no había así hispano como ahora. No. Entonces esas personas me decían, pero sabían inglés. Y me decían, tú no vas a pasar, porque en Nueva York tenía que ir a examen en inglés. Entonces yo lo que hacía, me encontré una señora, hice amistad con ella, hablaba los dos idiomas, como usted habla los dos idiomas, y me decía, ven con el libro, porque tú tenías que sacar 1000 preguntas verdaderas o falsas. Y yo tenía que ir a Nueva York a tomar ese examen, pero ni entendía inglés, nada, y me era muy difícil. Entonces iba a esta señora que se ofreció a enseñarme, donde quiera se encuentra Dios. Esa señora iba allá por la noche, yo aprendí esta página en español, en inglés, y ella me lo hacía en español al otro lado, y yo iba aprendiendo así el inglés. Como era joven, todo lo iba captando. Ahora si me ponen no aprendo nada, pero bueno. Así aprendí el inglés y estaba en la escuela de peluquera. Yo decía, yo voy a tener mi negocio. En la mente, fórjate siempre ilusiones, que la vas a alcanzar. Entonces, señora Neto, le quería preguntar, ¿cuándo fue que comenzaron los problemas en el vecindario con los ataques? ¿Cómo fue que comenzó toda esa etapa violenta en su casa? Porque toda la familia, estaba su mamá aquí, Pero eso demoró tiempo después de nosotros casados, tener la niña. Ajá. Yo estuve 4 años sin tener la niña, después tuvimos la niña, vinimos para acá, compramos esta casa, nosotros vivíamos en una casita y no teníamos dinero ninguno, y empezamos a trabajar los dos, no nos andábamos comprando ropa, zapatos, nada, con lo que teníamos vivíamos. Y entonces ahorramos $10,000 en ese tiempo, con $10,000 se podía dar un down payment en cualquier casa aquí en este país. Sí, así hicieron mis papás también. Ajá. Y entonces, trabajando. Y ¿en qué año fue que compraron la casa? No sé exacto, la niña tenía como 3 años, saquen la cuenta de ustedes. Ella tenía como 3 años cuando vino para acá. So what year were you 3 years old? 67. So 64, 1964. No, 1967 she bought the Bought the house. house. Oh, 67. Okay. So I want to get into the Berkowitz and the attacks that happened to the family. As you know, the timeline is very important. Compraron la casa en el 1967. Entonces vivieron aquí sin problema ninguno, felices y contentos, 68, 69, 70. Arreglamos toda la casa. Arreglaron la casa que no lo hicieron en un mes ni en un año tampoco. No. Entonces pasó 70, todo bien, 71, felices. 72, 73 y comenzaron a recibir cartas en el 75 o 76, en 1975, por ahí fue. No, ya yo tenía, cuando esto pasó, ya yo tenía mi negocio.
de peluquería. Ujú. Yo compré mi peluquería con otra muchacha que era socia mía, que yo la llevé hasta a ir a la escuela para que ella aprendiera. Yo le decía, tienes un futuro en las manos. Era una muchacha muy inteligente, una jovencita. Y me recordaba también mi pasado cuando pude ir a la escuela. Entonces, esa jovencita lo que hacía era ayudar con sus hermanos a criarlos. Una familia buena que había llegado a Portugal, pero que tenía muchos niños, eran como 5 o 6. Y ella cuidaba en esos tiempos a sus hermanos, que hoy en día no se puede hacer. Hoy en día tienen que ir a la escuela. En esos tiempos no se averiguaba mucho. Que lo que hacen ahora es correcto, chequear dónde están los niños. Sí, sí. Y entonces con ella abrí el negocio. Que mi esposo y mi suegra igual no quería que abriera el negocio con nadie, quería que abriera el negocio sola. No, Pero como yo le había prometido cosas de jóvenes y eso, yo era joven, tenía 24 años cuando me casé y ahora no sé en ese tiempo qué edad ya tenía. Pero la muchacha era más joven que yo, como ella debe tener ahora unos 75 años y yo te voy a cumplir 88. Era como una madre para ella. So what? Entonces, después que pasó, ya usted tenía su negocio que era por aquí cerca, ¿no? No, era en Park Hill. En Park Primero Hill. empecé en Nepperham, donde está el City Hall. Ajá. Yo tenía mi negocio al frente del City Hall y le doy gracias a todos los del City Hall, si hay alguno vivo, porque fueron mis primeros clientes, las personas que trabajaban en el City Hall. Y mi negocio fue uno de los más famosos que había aquí en Yonkers. Se me llenaba, era en línea. Yo me imagino. Más yo no era por mí, porque yo trabajaba mejor, no, había muchas personas que trabajaban mejor que yo. Entonces, sí, se nota que estuvo muy contenta y muy feliz con su negocio. Feliz, era feliz. Hasta un día, pero fui feliz. Okay, so Entonces, ¿cuándo fue que comenzaron los problemas del vecindario de recibir cartas abusivas? Ya yo tenía, ya habían pasado muchos años. Sí. Si los Aquí suman van a ver. ya estaban instalados Sí. aquí Y nada, y- pero las cartas llegaron, yo tuve un problema en ese tiempo y me enfermé, porque yo la verdad que le doy mis gracias a Dios y a mi madre, a mi familia, a mis hermanos, pero le doy las gracias a mi madre de la manera que ella, por cosas de la vida, casi siempre era la que tenía que estar al lado de nosotros. Y entonces nos enseñó siempre a creer, amar a Dios, respetar a Dios. Y uno piensa, como los médicos me decían, tú piensas que todo el mundo va a pensar como tú. Y es muy difícil. Entonces, tú tienes que pensar que los otros seres humanos tienen otra mente para pensar y no todo el mundo va a pensar como tú y creer así como tú crees en las personas. Claro. Era lo que siempre me decía. Entonces estuvo hospitalizada. Sí estuve hospitalizado. ¿En qué What año? year? ¿En qué año fue? No sé, la niña tenía como 9 años. you were 9 or 10 when she was in the hospital, and that was 1974, early 75, and you are positive that's when the letters started coming to the house. Pero usted no sabía nada de las cartas. Esas porque estaba cartas- hospitalizada. Yeah, find out about that. Yo estaba, como estaba en el hospital, Estaba cuando en el- me sacaron, mi esposo le dijo, el doctor a mi esposo, tu señora tiene que estar en un lugar muy tranquilo, que yo siempre, mi hogar fue tranquilo. Aquí está mi hija, que le puede decir, no era hogar de discutir, jamás discutí afuera, porque los matrimonios siempre tienen sus... Claro. Pero fuera nunca le di ese disgusto a mi hija. Mi hija tenía su mente limpia también. No piensas como los otros muchachos piensan. Ella no se escribe en nada de eso. Siempre se quejaba un poquito porque era mucho miedo tenía que alguien me le hiciera algo. Yo creo que para mí ella es la luz que llegó a mi vida. Mi esposo, ella, mi familia. Pero en aquel tiempo ella fue mi luz. Siempre ha sido mi compañera. Pero qué bendición que usted la pudo proteger cuando ella iba al colegio, porque no sabía las cosas malas que estaban pasando por aquí. O sea, que la pudo proteger, la llevaba al Pero colegio. yo en esa protección, yo no sabía nada porque a mí primero no me lo dije.
que estaban pasando mi esposo y mi familia, todos estaban sufriendo eso, porque recibieron una carta que mi hermana, como dijeron eso, y mi esposo estaba desesperado con este problema mío en el hospital, Ajá. entonces no me dijeron nada de la carta, yo nunca supe nada de eso, hasta que ya empezaron las otras amenazas que ya yo tuve que saberlo, pero yo seguía también en una recuperación. Claro. Mi recuperación fue en esa base de esto que estaba pasando, pero como me amarré a Dios, el que tiene a Dios en su ser dentro, nadie puede, no puede como usted. Y eso me pasó a mí. Cogí a mi Dios y era mi luz. Pero su recuperación, según los médicos le habían dicho, Que no podía estar en que nada no de esto. podía estar No. en ningún, Y es justo, no sé cómo resistir. en ningún periodo de zozobra, Nada. ni de sufrimiento, No. ni de preocupación. Y en mi hogar siempre era un hogar de calma. Nosotros vivíamos felices, muy felices, mi niña, y nosotros era la luz, ella. Y ella siempre trató de hacernos felices. Siempre. Entonces, ¿usted recuerda lo que decían las cartas? No, yo nunca vi ninguna porque mi hermana, esa carta que me mandaron a mí, llevó tiempo. Yo nunca la vi ni nada de eso. Ellos me lo empezaron a decir cuando esto empezó. Entonces tenía que saber. Y ahí mismo entré en esto. Yo iba a la iglesia a rezar por esa persona que estaba haciendo estas cosas malas, porque yo tenía un hogar feliz. Yo tenía un hombre que nunca salía de noche, como a veces pasan y dejan a su señor. No. Pero ¿qué decían las cartas? Sí. Nunca te puedo decir que decían Porque las ella no cartas, las vio, me la vieron, no se las enseñaron. Oh, well, there was something about the queen, la reina. Ah, eso es lo que decía esa carta que mi hermana la leyó con mi madre allá arriba, que decía que allá arriba se encontraba la reina y otras cosas más decía, pero que iban a destruir la casa desde arriba, desde la parte de arriba hasta abajo. Y eso, pues ellos a mí no me dijeron nada de eso, ni se lo dijeron a mi esposo, esa vez de esa carta no. Pero después llamaban a la niña, Silvia, por teléfono, y ya mi esposo estaba más envuelto Sí, en... claro, porque ya... Y él decía, ¿qué usted quiere? Mi hija es una niña. ¿Ustedes no pueden? Díganme lo que ustedes quieren, porque mi hija aquí, ni niño, ni nada de eso. Llamaban a no ser alguna compañerita, pero si no, no. Ella siempre fue muy estudiosa. Y entonces, esa persona le colgaba el teléfono a mi esposo. hung the phone. What? But the doctors had said that she had to be tranquil. She had to have, From the hospital. from the hospital, she could not have anything that would worry her or would make her suffer or would make her preoccupied. That she could not have any of that. She had to kind of like be in an isolation. Right. But So these that- letters came for sure when she was in the hospital. When she was in the hospital, Exacto. yes. And then the calls started when? In Spanish. Después de esto que pasó, pasaron muchas cosas más también, porque ellos dijeron que iban a quemar la casa desde arriba hasta abajo. See, the letters contained threats, amenazas, that they were going to burn the house from the top to the bottom. Y decían más But cosas. she pero no didn't recuerdo. know it. Her husband knew it. Okay, If- the husband knew. Yes, Después de eso, señor Neto knew, él lo sabía. Claro, cuando esto empezó a pasar, él tenía bueno, él tenía que saberlo, entonces él iba siempre a la policía a decir lo que estaba pasando. Y era inconcebible que él decía, pero ¿por qué? Y hablábamos los dos, ¿por qué nos amenazan así a nosotros y a esta casa del lado no le hacen nada? Y eran una señora, eran italianos, muy buenas personas, pero en realidad nosotros no éramos de estar así en las casas, ¿no? Estábamos felices en lo que teníamos. Es como en mi vecindario que yo me crié en Puerto Rico. Mi mamá siempre decía, a mí tú no me vas a ver en los balcones tomando café Yo no era de eso. ¿cómo es que se dice? Chismeando sobre este y el otro. No. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿cómo reaccionaron
¿Cómo reaccionó la policía? Pues se reportaba y nosotros ya que creíamos en el reporte ese, ¿no? Que a ver qué iban a buscar. Y después, otro día, lo que no puedo recordar cuando decir que está primero o después, pero es verdad lo que le estoy diciendo. Amenazaron, dijeron, no, quemaron primero, después tiraron un cóctel molotov y lo tiraron, y cuando ese día eso pasó, mi hija estaba durmiendo con mi mamá porque Teresita, mi sobrina, había salido, no sé qué, y ella fue a acompañar a mi mamá. Y no la mataron de milagro porque la tela metálica, como la que se quemó, esta parte, pero la tela metálica fue que el cóctel molotov ese no llegó a donde estaba la cama de mi mamá, que estaba acostada con ella. Dios siempre nos ocupó de nosotros. So I'm sorry. Excuse me, she mentioned before that one of the things that would go in her mind was, why did they pick this house and not the house next door? Why was this house Siempre era aquí. picked and not the house next Well, door? I think the answer is Entonces yo tenía siempre mucha preocupación por mi niña. ¿Por qué? Porque desde pequeña tuve que salir a trabajar y se pasan muchas cosas. Entonces yo sé que sufría porque no había mamá. Ella tocaba allá abajo con el grupo que tenían y yo siempre estaba sentada allí. Que preparaba la comida para ellos venir después, todos los muchachos, eran muchachos, niños igual que ella. Ya en donde eso eran teenagers, pero yo siempre con miedo. Yo decía, mi hija no va a pasar, ¿no? Y ahí estaba. Y era para ella criar un niño así también no es fácil, porque ella no podía ir a quedarse a casa en ninguna casa. En aquellos se usaban los pijamas party. Ella no pudo tener esa oportunidad porque yo le decía, hija, yo no sé quién vive en esa casa, no conozco a los padres, ni conociera, no me gusta que te quedes fuera de la casa. Eso sí, siempre era un celo en ella. Irla a buscar siempre. Ahí estaba yo primero que nadie, por miedo. Estoy hablando siempre en mi vida sobre la niña. so. She just said that she was scared for Sylvia. And Pues, and no pajama Y parties. después venir esto después, me acabó de matar. Entonces, ¿cómo reaccionó la policía? El cóctel molotov que le dijo, no sé, porque si esto cae, me la iban a matar a mí y a mi mamá. Pero a mí no, a mi mamá y a ella. Y entonces se quemó toda la parte esa de adelante. Esa toda se quemó. Pero la policía, ¿cómo reaccionó? La policía Sí. vino enseguida. Siempre ellos, yo no digo que no. Pero en aquellos tiempos también no habían regulaciones como hay ahora. Yo me imagino, y no tenían lo que tenemos ahora, de tanto policía, ahora tienen una formación diferente. Ellos venían, miraban, pero no había nada, volvían a su casita y ya. Pero también ahora, cuando suceden cosas anómalas, mucha gente tiene videos y sacan videos de lo que Claro. está pasando y la policía tiene que reaccionar porque el video lo pasan por la televisión y lo ve todo el mundo. Claro. Como pasó con ese señor que mataron hace 2 años, que la muchachita tenía 18 años y ella con el video pudo sacar Cacharlo. como el policía le puso la rodilla y hasta que se murió al que habían arrestado. Claro. Pero si esa muchachita no tiene la cámara y sigue ahí con eso, nadie Claro. hubiera sabido que eso había pasado. Bueno, el adelanto que tenemos. O sea que hoy en día, con todas las cámaras que hay en las carreteras y en todo, es muy Claro, difícil, muy difícil. uno esconderse. Es como dice el refrán, que tira la piedra y esconde la mano. Ya eso casi ya no existe. Okay, Ma, here's some more follow-up questions. Just please ask in Spanish. Entonces, Manny quiere saber si las cartas vinieron antes del cóctel Molotov. Sí, habían cartas que vinieron, nos fuimos cogiendo Antes- pánico a la niña. O sea, que Fueron como 3 cartas a la niña. That the Y llamar letters and the lo calls que llamaban. before the Molotov. Para hablar con sí, ella. sí.
Sylvia, please, and speak loud so the mic can hear you. Just in Spanish, please, say what came first, the letters, calls, and the Molotov, or was the Molotov first? And in No, Spanish. el cóctel Molotov pasó después de las cartas y después de las llamadas. Todo empezó también, otra cosa que no se dijo, que tiraban piedras. Tiraban piedras. Todo eso pasó antes. Wow. Fue el cocktail Molotov, creo que fue la primera vez que una cosa así súper grande See, empezó. and how long before the Molotov cocktail was this? Pasaba un tiempo, no mucho, pero pasaba tiempo, y bueno, porque después está lo otro, que decían que habían 5 personas aquí muertas dentro de la casa. Right. So definitely from the time in the hospital, late 1974, early 75, letters and calls first. Then the first super grande incident was the Molotov cocktail. Okay. Yeah. Okay. Mrs. Neto said that the letters and the telephone calls were before the Molotov. Before Sí. the Molotov. And we know that Berkowitz moved to here in mid-April. The Molotov cocktail was May 13th. So that means that this all happened before Berkowitz moved to Yonkers. The calls and the letters was before Berkowitz moved to Yonkers. Had to be. Yes, So yes. please ask the follow-up question. Ok. ¿Ustedes conocían a la familia Carr? No, ellos vivían allá. No. They never heard, and then the ask that one next. ¿Ustedes supieron del tiroteo de Carr? Del tiroteo de Carr? Is that the one that was Christmas Eve? No, The eso es aquí en cars mi had casa. Molotov cocktail and shooting of the dog too. Oh. Did they ever hear of it? Ajá. ¿Ustedes ya sabían de lo que había pasado con el señor Carr del tiroteo? No, eso nosotros nunca lo supimos. No. Okay. So they didn't know. You didn't know the cars. Never spoke. to them? Pues no, ni conocíamos esa familia. Puede darse el caso que mi esposo pasaría y él, pero no porque se hubiera ido aquí y se veía la policía y todo. Y más antes, que cuando venía un policía no es como ahora, no le asuste porque donde quiera tiene ahora un problema. En aquel tiempo no. Cuando veían la policía o cualquier cosa, todo el mundo salía a mirar. So let's ask about the swatting and the shooting of the rocket. You know, when the police came here, En Christmas Eve. Sí, la But la first- Nochebuena. the swatting incident, the cops coming here, knocking on the door. De cuando vinieron a la policía. Cuando No, vino ese la es el otro policía. caso que hay antes de la... Antes de la Nochebuena, sí. que dijeron que la policía, habían llamado a la policía, que aquí había un señor dentro de la casa, había matado 5 personas. Entonces, como vivíamos en este pánico que tratamos de vender esta casa también, y después le cuento de eso, de uno que venía sin una pierna, y yo le tuve que decir lo que pasaba, porque la iba a comprar, la dábamos barata. Y yo le dije lo que estaba pasando, que por eso, porque lo vi sin la pierna, y dije, yo puedo correr, y mi esposo también, y la niña también, pero este señor no. Y cogí y le dije, ¿tú sabes por qué? Era cubano también. Estoy vendiendo la casa así por lo que nos está pasando. Tú no has leído en los periódicos. Yo misma era que no leía periódicos. Dice, mire, le conté la historia. Ya él estaba preparando con mi esposo para hacer los papeles en el abogado. Cuando yo lo miré bien y me puse a pensar en todo ese tiempo que estábamos aquí hablando, digo, ¿y qué falsedad la mía? Si veo que lo que estoy vendiendo a una persona que no puede correr como yo. Yo tengo mis 2 piernas, mi niña, y le dije, te voy a decir la verdad, porque no puedo venderte la casa sin decírtelo. Si lo quieres comprar, bien, es tu problema, pero yo te digo el problema mío ahora mismo. Y le conté, no más, nunca lo volví a ver. Did you hear that? Yes. The seller she never saw the seller again. Yeah. I mean the buyer. I'm not surprised. Pero So sigue find out all hablando about de them. cuando vinieron de mi papá. Ah, bueno, entonces, después, porque estas cosas seguían pasando, cuando hubo esto, que habían 5 personas muertas,
tocaban la puerta, mi esposo cazaba venado, ese era él tenía licencia para eso, para la pistola que tenía, y el gun él tenía licencia para todo. Mire, está el venado. Entonces, querían tirar la puerta de abajo. Mi esposo se demoraba y la niña, como ya también tenía pánico, le decía, no vayan, no vayan. Y él le abrió la puerta a la policía. Si mi esposo llega a coger el revólver, que lo tenía cerca siempre, cuando esto empezó a pasar, lo hubieran matado. Pero bueno, Dios no lo quiso. Y fue otro caso que no había nada. La policía entró, se metió en todas las casas. Aquí no había permiso para nada y hacían bien. Yo, siendo la policía, hacía lo mismo. Porque ellos tenían que saber si había 5 muertos que decían que había. Did Joaquin ever try to find out who was doing this or ask? Sí trató, porque era inconcebible el hogar que teníamos y verlo así. No era hombre de andar por ahí tomando con los amigos, no. Éramos uno para el otro a construir esta casa con lo poquito que ganábamos, porque él después ya ganaba, estaban a llenar de moros. Él fue escalando también. Y entonces, ¿de dónde estaba ahora mismo? Fue la línea. De la policía viniendo. Y entonces la policía, como les digo, vieron todo esto, registraron todo, no tengo queja de eso, no, ellos vinieron por ahí, que lo llamaron a ellos. Y registraron todo y ese fue otro ya el caso. Y después él siguió y me decía, María, aquí tiene que haber una confusión. ¿Por qué vivíamos, como le digo? Y fue a un lugar donde en aquellos tiempos había mafia. Aquí había mucha mafia. No la droga como ahora. Ahora estamos en la droga. No nosotros. Pero digo, como está el ambiente. En la comunidad, sí. Sí, en la comunidad. En aquello era una mafia bastante. En esos tiempos estaban los italianos. No quiero decir que ellos no. Igual que estos no son los hispanos. No sabíamos. Pero como eran todos muchos italianos, el hispano era muy poco aquí. Sí. Era más bien italiano. Sí. Y de qué ahora estoy me pongo nervioso y se me olvidan las cosas. No, cuando el incidente con el perro De la Navidad. de la Navidad o la eso Nochebuena. no. Ajá. Estábamos aquí, mi casa siempre se llenaba, los amigos que teníamos más bien eran portugueses y cubanos, porque en ese tiempo el cubano estaba saliendo de Cuba. Ajá. Y entonces estábamos, siempre toda la familia venía, toda, a mi casa, aquí al basement. Porque los otros tenían las casas chiquitas, no es como ahora que cada uno puede tener su casa grande. Y aquí estábamos, allá abajo las niñas estaban aquí tocando piano. Ellas eran muchos muchachos, porque las otras tenían las hijas, mi hermana. Y ellas estaban aquí arriba tocando el piano. Y nosotros estábamos todos, mis hermanas, los esposos, allá abajo, porque yo tenía abajo todo limpio para hacer el party abajo grande. Y empezaron ellas a gritar. Y entonces todo el mundo salió mi cuñado, que era policía, salió con revólver en mano y vieron él correr para abajo y abajo había un carro esperando. That's what I was going to ask. Ask about the waiting Sí, car. sí. Había un carro abajo Aquí esperando. abajo, aquí mismo abajo en la calle que va así. Ahí había un carro. Aquí. Esto de Warburton. Sí, sí. And Warburton. Esta casa no estaba aquí. No, eso no había ahí. right, Warburton Avenue is there, Mom. Goes like this, right? Correcto. Sí. And then river is right Wicker there. is this way. Sí, Correct. See. So what color? Do you remember anything claro, about the car? el carro era claro, White. white. Big. Si le digo que yo vi eso, te miento. Pero en ellos todos salieron y yo, como estaba en esto mismo, yo iba, pero no decir que vi entrar al carro y nada de eso, no lo puedo decir. Ahora sí, mi cuñado sí, porque él iba con eso para si los cogía. Okay. Sí, entonces. Pero solo no estaba, había otra persona abajo, con un carro claro. Mi cuñado decía, después vino la dos policía. personas en el carro. Claro, tenía que haber dos. Yo no le puedo decir eso tampoco, si sé por mi cuñado
Right, she didn't see it, but Her she, brother-in-law is the one that saw everything in detail. uh-huh. Her brother-in-law. And- But okay. she was doing, Ellos salieron de aquí, las she was- otras niñas salieron de aquí, porque todo el You mundo were in the empezó. she was arranging for the party and she was Right. arranging It was the the. kids who saw it. No, yo Yes. salí también porque una cosa de esa todo el mundo. Yeah, no, Pero no. she went out, but it was at the end. Right, so that was already gone. The brother-in-law was the one that went out first. El cuñado fue el que salió primero. Ese fue el que iba con el alma atrás de ellos. Y mi esposo y toda esa gente también. Porque ellos salieron, mi sobrina, todo eso salieron. Her brother La was- que yo sí digo que vi ese hombre correr y otro que lo esperaba. Después vi la última, pero ni vi en realidad. Right. Her brother-in-law was the one that saw Saw everything it. first. Is he still alive? No, él murió. Ya hace tiempo. So this was beautiful. Just 2 more questions. Ajá, entonces si los ataques terminaron después que arrestaron a David Berkowitz. Cuando él lo arrestaron, que fue por la mañana, mi esposo había ido para la General Moro que trabajaban ahí. Él fue el que me llamó y me dijo, agarraron al señor que nos está haciendo mal. Mi esposo. Yo todavía estaba durmiendo. Ese día que lo agarraron a él debe haber sido por la mañana. Y él vivía aquí, arriba. Sí, Aquí arriba, en el edificio que mi hermana también vivía ahí. But the question I have is, so Son of Sam was arrested, but and maybe you have to translate this, did you think that Son of Sam was the guy doing the attack? Sí, siempre hemos pensado eso. You believe that? You thought Bueno, the same? no, después al ver que lo del carro sabíamos que habían otras personas envueltas. Claro, porque si el carro estaba ahí abajo, él no va a dejar el carro botado allá. no. Pero, can I interject? Sure, of course. So, él lo que quiere decir, en realidad, del caso de David, nosotros supimos que era él. Los detectives, el detective que vino aquí, Zigo, fue el que nos dijo que era él. No porque nosotros sospechábamos que era él. So you No. didn't know that David Berkowitz was the No, same que guy as here? nosotros no sabíamos ni qué. No, que cuando estaban las cosas estaban ocurriendo en Nueva York, nosotros no hicimos la conexión. Nunca que hicimos hubiese conexión, no. conexión con lo que No. estaba pasando aquí. No. No hicimos eso. Right. La única que hacía conexión fue Teresita, mi sobrina, que decía, se amarraba el pelo, tenía el pelo así como tú, se lo amarraba porque dice que ese hombre que estaba matando mujeres, Sí. eran las mujeres del pelo oscuro y largo. Sí, oscuro y largo. Sí, yo tengo una amiga italiana durante ese tiempo, porque yo vivía en la 236 y en el Bronx. Y mi amiga italiana que tenía el pelo largo, como Silvia, se lo recortó y se puso... Sí, Ella se amarraba el pelo, mi sobrina. se lo recortó bien cortito y se lo puso de amarillo. Okay, so this was wonderful. Just one final question that we didn't ask Maria whenever we interviewed her. Ah, sí. Um, Si usted estuviese hoy día en una sala como estamos aquí ahora, con David Berkowitz, ¿qué le diría a David Berkowitz? Yo le diría, porque siempre pensé que era una persona con un trastorno mental, porque era imposible hacer una persona hacer semejante cosa a personas que no le han hecho nada, no tenía por qué sentirse herido con nosotros, ni lo conocía. Pero le diría a él, como ser humano que soy, que se arrepienta, que hay un Dios muy grande y nos perdona todo, y que yo misma, si va y le habla a su Dios, le habla a su Dios donde él esté, porque él debe ser muy infeliz por hacer todo aquel que hace mal. Nunca lo he visto, ya yo estoy viejita, pero nunca, ya he visto muchos casos, nunca he visto a nadie hacer feliz. Si no te buscas tu dinero con tus propias manos y el conocimiento que Dios te ha dado y creer en ese Dios divino, nunca he visto a nadie
irse feliz de esta tierra, lo que he visto irse. Mas aquellos que han hecho su trabajo, si no han podido verlo en él, por las cosas de la vida, lo han visto en sus hijos. Y qué hermoso, si lo más grande que tenemos son los hijos. Qué hermosos. Pensar que nos vamos, pero que dejamos la semilla que Dios sueña en nosotros. ¿Tú lo perdonarías? Sí lo perdonaría, porque uno nunca sabe lo que una persona siente cuando está enfermo así. Cuando le falla la mente, no que a mí nunca me falló de yo decir disparate, no, Señor, siempre estuve. Solo cuando me dieron la penicilina, que fue una reacción de la penicilina, me quedé ciega. Pero bendito sea, porque cuando me puse ciega, vi lo más hermoso de mi vida, que es a mi Dios de espalda. Y me dijo una cosa muy hermosa, aunque mucho puede ser que no le interese, que nos amáramos unos a los otros y que me había puesto aquí en esta tierra de ejemplo. Pero tú en verdad lo perdonarías. Yo no Sí, puedo creer que tú sí llegaba a perdonarlo, porque tú no sabes lo que había en esa mente. Ese fue un niño, creo que no tenía, si tenía mamá, sería muy pobre. Fue adoptado. Ajá. Entonces, a un niño criarse en un ambiente de eso, jamás podrá ser como tú, ni como tú, que está la madre aquí al lado, que eso es hermoso, está luchando para su hijo, para todos, pero principalmente para su hijo, porque lo más grande que se quiere es un hijo. Y ese sabe Dios, al no tener ese calor de madre, al no tener ese calor de padre, por eso es muy importante, todos los jóvenes y viejos, más el joven que empieza a tener un hogar, miren bien si están capacitados para hacerlo, porque de esos problemas que se le presentan a los hijos, de ahí salen las tragedias, las mayores tragedias. Esos niños, los que van a la guerra, vienen heridos, no los están mirando. Muchachos sanos que van a la guerra y vienen destruidos. Nos está hablando una persona que tiene un 3er grado. Todos estos doctores que son doctorados, con ser doctor, y sacaron inocente, vivo, con la inteligencia que Dios le dio de poder llegar a ser médico. ¿Cómo vas a coger un inocente que no puede defenderse? Que está dentro del vientre de la madre, que la única que lo puede defender es esa madre. Y esos niños, el doctor, que sabe tanto, porque algunas veces esa madre puede ser una niña también abusada de niña y no sabe después lo que va a hacer. El doctor no estudió y sabe lo que va a hacer. Va a matar, va a sacarlo. Doctores, yo le pido, no hagan eso. Ustedes pueden ganar dinero en cualquier parte, porque son médicos. Yo vine aquí con 3er grado y gracias a Dios y a mi familia, por el ayuda de mi familia, que fue mi madre y mi padre y todos ellos que me llevaron hacia adelante. Aquí está María Neto, que quería contar mi historia para que la oigan. Si la quieren poner, la ponen, y si no, la cortan. Pero le estoy hablando de corazón. La niña que no tenía zapatos, la niña que tuvo lepra. Estoy sana aquí hablando con los que están sanos. Tenía un ingreso para entrar al hospital con mi padre y no entré. Pero tenía un padre que era un hombre, que en el suelo se levantaba para darnos comida. Tenía una madre que era ejemplo de una sociedad. Nunca tuvo nada. Bendecía este país, porque llegó a este país y mi madre, este país, la ayudó. Qué hermosa madre eres donde quiera que estás. Te estoy hablando a ver si esto te lo ponen en público, pero fue verdad. Nunca nos abandonaron. Nunca vi a mi padre con otra mujer. Siempre nos respetaron. Mi papá cayó en un hospital con 33 años. Una vida. Dejaba 6 hijas abandonadas. No había welfare en Cuba. Teníamos que enfrentarnos a la soledad, al desprecio de una sociedad. Porque al tener lepra nadie te quería en ninguna parte. Ni la escuela, te sacaban de la escuela. Eso pasamos, esta familia que hizo Demetrio García y Andrea Almeida, que fue un ejemplo. Llegamos, todos tienen casa en este país. Nos quejamos de este país. ¿De qué se quejan? Trabaja y lucha para que veas que llega. Si yo llegué con 3er año, las niñas que juzgaban con lepra, si yo llegué con 3er grado, ¿por qué ustedes no pueden llegar en este país maravilloso que nos da la mano? Nos da la mano con todos los defectos que pueda tener.
Bendito. Y God bless you, América. Gracias, María. That was Gracias, beautiful. doña María. Yo me emociono tanto. Se lo digo que cuando yo oí su historia, inicialmente, esa noche yo no dormí, pensando en lo que ustedes habían pasado aquí. Y me alegró tanto de conocerla. Y yo mucho gusto que haya podido salir, si lo quieren poner, porque le estoy hablando de Así corazón. ha sido una bendición para mí, De corazón. para mi vida. Y ya le digo que este testimonio lo iba a dar la semana pasada. Ujú. Y todo se tronchó. Porque Dios quiso que saliera más allá. Dios no lo quiso aquel día, lo quiso hoy. Si lo quieres poner, lo pones. Y se lo mandas a algún convenio, a algunas monjas, eso que yo sé que ellos lo van a poner. Porque me he intentado muchas veces de ir a el programa que hay de televisión, que son de los padres católicos. ¿Cómo se llama? Está en la televisión. Se me olvida, pero yo lo veo todos los días cuando viene la misa, siempre lo veo. Y siempre mi sueño ha sido escribir ahí, porque yo los ayudo en lo que pueda, era poner esto en la televisión, en mi sueño. Yo nunca he hablado esto con mi hija, porque sé que va a decir, ay, mami, no. Sí, porque esas palabras que me dio Cristo no son mías, me las dio para dárselas a todos. Donde quiera, usted va a la iglesia, a San Mary, y allí está el letrero, ámense unos a los otros, sí, de un lado al otro. Está puesto allí. Cualquier cosa que hacía importante en el club, inauguración, portugués, que vean, había un sign siempre puesto, que me lo ponía un muchacho que se llama Sequín, Seca de la agencia. Él me ponía siempre mi sign, el letrero, porque esa es mi promesa. Hasta cuando me muera, ahí está, se lo puedo traer. Se lo puedo traer, te lo voy a enseñar ahorita. Para que cuando yo me muera, mi hija me lo ponga arriba de la caja. Porque eso me lo dio Cristo a mí. Y Él existe, Él está vivo. Y me estoy yendo que van saliendo las palabras que Él quería que siempre dijera en público. Y lo iba a hacer la semana pasada y por casualidad de la vida me llamó mi hija porque la semana pasada me dijeron no pudiste entrar porque ese señor tenían que otros programas, ¿no? No, pues digo, no te preocupes, que Dios me va a poner donde Él quiere ponerme. Y mira, ella me llama, me dice que era, si no lo hubiera dicho la semana pasada, ahí en la iglesia, mas Dios quería que saliera afuera. Ya salió, ya yo estoy descansada. Me puedo morir ahora mismo, que Dios me lo ha dado todo. Okay, María, that was very powerful. Gracias, muchas gracias. All right, I can tell you're affected. So we're gonna end this here. So I want to say thank you to everybody in the audience. Of course, thank you to Maria. Thank you to Sylvia behind me. Thank you to my mom for doing this. I feel this was very important for the historical record of Son of Sam, and also to document what happened to this amazing family here. Okay, thank you very much, guys. We're gonna call it a day. Que Dios Que te Dios la bendiga. bendiga. Gracias por darme esta oportunidad. Y gracias por darme esta oportunidad a mí también. All right, thank you. Dios es muy grande, crean en Él que ya yo hice lo que tenía que hacer.